Ahora sí, con nuestro entrevistado Alberto Mayol, sociólogo y escritor. Qué gusto poder conversar contigo. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Juan Manuel? Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, pues Alberto, déjame preguntarte, Alberto, primero, yo sé que tú tienes una mirada y la has mantenido siempre, ¿no? Independientemente de que estés en primera línea o quizá un poco más atrás, pero observando la realidad sociopolítica, tanto chilena como latinoamericana y muchas veces mundial también. La primera cosa que me gustaría saber es, en esa mirada, quizás desde el lugar en el que estás ahora, ¿cómo has observado la evolución de las discusiones políticas en Chile con la instalación, ya va a cumplir un año, de una fuerza política que nunca había gobernado? Acompañaba, sí, de partidos que sí habían estado en el poder, pero estamos hablando fundamentalmente de apruebo dignidad. Yo lo resumiría con un fenómeno que efectivamente tiene algo de mundial también, siendo Chile un caso probablemente intenso. Estamos viviendo una época que reúne muchas tensiones, muchas fracturas y varias crisis, y en ese contexto, con una deterioradísima legitimidad del poder político en todo el mundo, apareció la necesidad de transformar las sociedades, y en ese proceso de transformación los grupos que vinieron a ofrecer la transformación no han dado el ancho. Ese es básicamente el diagnóstico, no han dado el ancho. Transformar es muy difícil. Para decirlo en simple, las personas que quieren transformar algo tienen que saber hacer lo que se hacía antes, bien o mal, hacerlo igual de bien y además hacer cosas nuevas. A veces se piensa que hay que hacer otras cosas, y la verdad es que, si uno lo quiere poner como un ejemplo muy claro, Picasso pintaba muchos cuadros muy extraños, pero si tú le pedías que hiciera un retrato normal, hacía un retrato espectacular. Las revoluciones no se hacen haciendo las cosas solo de otra manera, se hacen haciendo las cosas entendiendo qué es lo que tienes que ser capaz de mantener y sostener, qué razones hay para ello, y tener muy claro cuáles son las cosas que vas a cambiar, en qué orden, de qué manera, con qué recursos, y con cuánta voluntad vas a resistir los enviones de la historia que siempre existen cuando estás haciendo cambio. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Connie? En esa misma lógica, déjame preguntarte, ¿cuánto ha cambiado, crees tú, tu visión de lo que significó el estallido? ¿Y cuánto crees tú también que este grupo político que está hoy día gobernando el país erró o sobredimensionó eventualmente el diagnóstico de la realidad sociopolítico y económica de los chilenos al momento de irrumpir ellos en la política y fundamentalmente a partir del estallido? Sí, una de las razones por las cuales a mí me gusta escribir casi en tiempo real los procesos que están aconteciendo es porque me gusta que quede claro, equivocado o no, la postura que tuve. Y en el libro que escribí, y lo publiqué en diciembre de ese año, o sea, inmediatamente después del estallido, la primera página, además usualmente en la primera página hago algo para que quede súper claro cuál es el punto, explico que el estallido social es una pésima noticia. Una pésima noticia. O sea, el estallido social significa fundamentalmente que toda la capacidad del sistema político para resolver problemas falló, fracasó, que se rompió el tejido social, y que eso es una muy mala noticia, que abre la puerta a un proceso eventual de transformaciones que tiene pocas probabilidades de poder vertebrarse, de poder organizarse, de poder tener una salida viable, pero que abre una posibilidad que eventualmente se puede tomar. Se tomó a través del proceso constituyente, que fracasó, y ya no está... Y hoy no está siendo tomado, esto es bien importante decirlo. Perdona, ¿por qué fracasó según tú? ¿Hubo un error de diagnóstico en eso también como parte de ese fracaso? Totalmente. La izquierda pensó que el estallido era de izquierda. La derecha pensó exactamente lo mismo, que el estallido era de izquierda. Entonces unos se pusieron a apoyar al estallido y otros se pusieron a denostar el estallido. El estallido es como la diabetes. O sea, como si yo estuviera en contra o a favor de la diabetes porque me cae mejor o peor el que está al otro lado. Es una cosa completamente estúpida lo que pasó. Pero desgraciadamente se entró en una dinámica donde me acuerdo yo perfectamente que al día, 2 días después, el día lunes, cuando empezó a hablarse del tema, porque el domingo no se quiso hablar políticamente del tema, todos decían en coro: hay que terminar con los diagnósticos, ya sabemos lo que hay que hacer. Sí. Y no se había hecho nunca un diagnóstico. Entonces, creo que efectivamente no se comprendió. Mira, entre el 2018 y el 2020 tuvieron grandes protestas a nivel mundial o estallidos sociales, tuvieron casi 70 países.
casi 70 países. Solo en octubre del 2019, que fue el mes más intenso efectivamente de todos, comenzaron en ese mes, estuvieron vigentes casi 20 países al mismo tiempo, donde Chile además fue el más intenso en cantidad de personas movilizadas, en duración del proceso, en nivel de disrupción y destrucción. O sea, si no entendemos la magnitud de lo que estaba pasando, y si creemos que además el estallido es como una cosa que ocurrió ahí y que no tiene ninguna historia, que no tiene ningún... Perdón, la primera palabra que sale del estallido es la palabra evade, que remite a una política pública fracasada del año 2007. ¿Te das cuenta? O sea, hay una conexión estructural. No se ha querido entender, el sistema político está en el suelo. Hoy el sistema político, de acuerdo a las mediciones que yo tengo, está peor que nunca en todo el proceso, peor que el 2019. ¿Alguien está capitalizando eso? Perdona que me alejo un poquitito de la descripción, pero que también es parte del debate, ¿no? ¿Alguien está capitalizando ahora que el sistema político está tan mal? Porque además es una realidad que con sus matices, ¿no? Está afectando no solamente a Chile, está afectando a muchos países. ¿Alguien capitaliza eso aquí en Chile? Sí, por supuesto. O sea, cuando se producen situaciones como esta, basta que aparezca alguien que rompa el código de camarín de la política y diga simplemente lo que está pasando y parece una revelación celestial. Cuando la política está fracasando, llega alguien y dice, la política está fracasando. Los políticos tratan de no decirlo tanto, porque naturalmente se lesionan a sí mismos, pero llega alguien que trata de llevarse eso diciendo, esto está fracasando, la política no está funcionando, hay que terminar con estas élites, y sencillamente hay que hacer un giro radical. No se explica cuál es ese giro radical, y eso no importa si es de derecha o es de izquierda, ¿ya? Es evidentemente una salida que no tiene estructuración, que no tiene proyecto, que no tiene ideas, que no tiene ninguna clase de sustento. Son simplemente discursos que funcionan muy eficazmente, muy rápidamente, que acumulan votos y que no tienen ninguna clase de orgánica. Y eso puede ser Franco Parisi o puede ser Hugo Chávez. No hay ninguna diferencia. Alberto, conversamos con Alberto Mayol. Déjame volver entonces a esto que tú describes, ¿no? De que la clase política, que está muy mal evaluada, pareciera todavía no dimensionar, no comprender, digamos, de lo que allí se produjo, como haberlo dejado encapsulado como un momento y nada más, ¿no? Pero se supone que el sector político que hoy día gobierna, o al menos una parte de él, o al menos el presidente de la República, parecía así comprenderlo y sin embargo al mismo tiempo también tiene una muy mala valoración por parte de la ciudadanía. ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo creo que ha sido un gobierno muy errático, un gobierno que no se entiende hacia dónde va, no se entiende cuál es su dirección, no se entiende y no ha demostrado eficacia en sus proyectos, no ha demostrado que no tiene ni línea de trabajo ni eficacia pragmática, porque tú puedes no tener línea, pero demostrar que eres muy pragmático y que las cosas que dices que las vas a hacer las terminas haciendo. Eso no funciona. Apuestan a jugar a que el poder no importa y que hay que estar siempre en un tono de menor vinculación al poder. No se entiende, no se ha logrado entender cuáles son las dinámicas, no entienden las dinámicas jurídicas del desarrollo del gobierno, las dinámicas administrativas, han tenido problemas de todo orden, y siguen. A ver, hay cosas que son complejas. Cuando tú creciste, porque el sistema estaba enfermo, entonces tú creciste haciendo las cosas más o menos, no las hacías demasiado bien para poder ganar, era poco competitivo el escenario. Entonces llegas al gobierno y tu aprendizaje como grupo, no estoy hablando del presidente, estoy hablando como grupo, tu aprendizaje es que en realidad basta con hacer un par de cosas, basta con tener ciertas prácticas y con eso las cosas van a andar bien. Y no es verdad, el mundo es mucho más exigente, los gobiernos son mucho más exigentes, es muy difícil, y la verdad es que da la impresión de que no hay cierta consistencia. ¿Qué hubieras esperado tú de todo esto? Déjame entender un poquitito también tu dinámica, porque tú participaste muy activamente en la política en su momento, fuiste precandidato, competiste con Beatriz Sánchez y luego te arrastraste un poquito a la observación, en definitiva, ¿verdad? Pero ¿qué hubieras esperado tú como desenlace de todo lo que ha venido pasando en el último tiempo, como la irrupción del Frente Amplio, el estallido social, la pandemia, el proceso constituyente, la instalación de ese sector político al cual tú, de alguna manera, adheriste hoy en el poder, etcétera? Mira, la verdad es que no tenía demasiadas esperanzas. Tenía sí
por supuesto, la sensación de que había una oportunidad para Chile, una oportunidad muy riesgosa, una oportunidad que no era simple. También lo escribí en la revista Anales de la Universidad de Chile, publiqué un artículo que decía fundamentalmente que se estaban poniendo la resolución de 6, 7, 8 problemas importantes del país, todo en un proceso constituyente, y que eso era una muy mala idea. No puedes pedirle al proceso constituyente que haga todo, porque además no lo va a hacer, o sea, en ningún caso. Y jugar con las expectativas es bien complejo, jugar con las esperanzas es bien complejo. El Frente Amplio era la última esperanza dentro del sistema político. Todo lo demás que hay son personas particulares que no pertenecen propiamente al sistema político, y que en el fondo no tienen interés en insertarse en esas dinámicas. Entonces, en esas condiciones, la verdad es que era la última esperanza, y esa última esperanza no ha funcionado. Yo la verdad es que tenía pocas expectativas, pero esperaba siempre que se produjera. La política, siempre pasan estas cosas, que puede ocurrir que se produzca el milagro de que efectivamente una fuerza política, al estar en una posición determinada, logre encontrar su lugar en el mundo. Yo esperaba que el Frente Amplio lograra volver a leer... ¿Qué le ha faltado para encontrarla, dices tú? Bueno, entender que al final las cosas... hay un gran objetivo. O sea, el gran objetivo que había era que una sociedad que estaba con altos niveles de crecimiento, como Chile y su economía, podía transitar realmente a una sociedad desarrollada donde las condiciones de presión sobre los hogares se redujeran. Ese era el gran tema de la sociedad chilena. El gran tema de la sociedad chilena es que, por decirlo en simple, el Estado estaba muy poco endeudado y los hogares estaban muy endeudados. Y la verdad es que esa situación era inviable en el tiempo. Y ese problema no se está resolviendo, esas dificultades no se están abordando adecuadamente. Puede ser, perdón Alberto, que lo urgente esté matando lo importante, que el gobierno haya tenido que enfrentar, además, paradoja, ¿no? Banderas que son más tradicionalmente asociadas a la derecha, delincuencia y economía, y que lo urgente esté matando eso importante, que el gobierno tenga que tratar de hacerle frente a estas dos realidades: inflación derivada por el conflicto en Ucrania, pero también por el lastre de la pandemia, los recursos que se pusieron en la mesa, en fin, más los problemas de seguridad que son evidentes en Chile. Sí, aunque yo creo que el tema es súper simple desde el punto de vista del tiempo. Aquí el tiempo es clave. El Frente Amplio era obvio que iba a llegar a gobernar relativamente rápido. Era súper obvio, bastante evidente. Beatriz Sánchez había sacado 20 puntos de la nada. Sí. De la nada. Y la capacidad de crecimiento era notoria. Con varios líderes, tenían a 3 líderes metidos entre los principales del país fácilmente. O sea, al día de hoy, con crisis y todo, si tú miras los líderes que hay más fuertes son del mundo del Frente Amplio y podríamos decir del PCFA, que es Camila Vallejo, digamos. Entonces, en el fondo, hay liderazgos ahí importantes. Bueno, era obvio que iban a gobernar. La pregunta es súper simple. ¿Cuánto se proyectó eso en términos de proyecto político? ¿Cuánto se hizo? ¿Con qué se llegó? ¿Con qué se llegó? ¿Con qué políticas públicas se llegó estudiada? Si tú vienes trabajando desde el 2012 políticamente, desde el 2013, ponle ya, ok, el 2014, ok, has tenido 8 años para llegar robustamente al poder, y se llegó sin nada. Objetivamente, como diputado Gabriel Boric y Giorgio Jackson, ¿cuáles fueron los proyectos emblemáticos, estructurales que plantearon? Fueron muy pocos. Para entender bien entonces, Alberto, si se daba ese escenario, ¿por qué cuando llegan al poder se produce esto que tú estás describiendo? ¿Qué fue lo que provocó eso? Bueno, yo creo que hubo una tesis de que se podía controlar todo el proceso político. La tesis central es que siempre todo el proceso político se podía controlar bajo la voluntad de quienes estaban liderando. Eso es muy difícil. Ajá. Eso no ocurre. Eso le pasó mucho al Frente Amplio antes, pensando que no podían surgir nuevos liderazgos, que había que cercenar todo lo que apareciera que no estaba en los planes. Y honestamente, yo creo que no se pensó nunca que se podía ganar esta elección. Se pensó que a la primaria se perdía,
eso era explícito. Le costó a Gabriel Boric inscribirlo, se asumió que se perdía, que se iba a llegar Jadwe a la primera vuelta, y entonces no hubo una preparación para gobernar. Si eso es bastante evidente. Y después hay ideas que es sorprendente, no son errores personales. O sea, cuando me dicen, oye, el error de Isquia Siches de ir el primer día de trabajo formal, irse a Temucuicui. Sí, claro, es un error increíble, pero a ver, no lo sabía nadie más. O sea, tú no conoces, o sea, te pongo un ejemplo súper simple. Tú llegas a tu oficina y lo primero que haces cuando vas a tomar un gobierno es pedir todos los papeles que el gobierno anterior tenía para ver qué investigó, qué documentación tenía, llamas por teléfono eventualmente a los anteriores ministros, le haces preguntas, tienes dudas. La primera semana estás en eso, ¿no? No te vas a meter para enterarte allí, en ese viaje, de que el grupo con el cual pretendías reunirte era secesionista, que no quería dialogar. Ya, perfecto. Entiendo el punto, Alberto. Nos va a quedar pendiente porque ya estamos sobre la hora, son las 9 en unos minutos, y a ver si un poquito más adelante, antes de que parta, comenzamos del proceso constituyente, donde tú también tienes una mirada bastante crítica respecto de cómo se ha generado, ¿no?, esta discusión de este nuevo proceso constituyente. ¿Qué te parece? Entiendo que así lo planteaste, una prótesis del anterior. No quiero apurarte en opiniones frente a eso, así que a ver si te dejamos comprometido para en un par de semanas más volver a conversar sobre este punto en particular, que por lo demás va a estar marcando también la agenda. ¿Te parece, Alberto? Ningún problema. Muchísimas Gracias. Buen día. Alberto Mayor, sociólogo, conversando esta mañana, y escritor, conversando esta mañana con nosotros. 9:01.